Hermanos, qué gusto de estar otra vez con ustedes. Decía Gustavo que fue una sorpresa, porque, gracias, fue una sorpresa porque tenía que venir otro predicador mejor que yo, y tuvo un problema y no pudo venir. Y entonces yo menos mal que encontré una buena reemplazante, que es mi esposa, y ella cubrió mi lugar en otro lugar, para tener el privilegio de estar con ustedes, porque no hay que desaprovechar cada vez que el creyente puede reunirse como familia, como decía Gustavo, como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque al reunirse como familia, ¿qué pasa? Al estar juntos y en armonía, ¿qué dice? Dios manda bendición y vida eterna. Entonces vale la pena moverse un poco las pestañas, lavarse la cara, venirse contento a la casa de Dios. Yo antes de llegar aquí pasé por otra iglesia y me dio un impacto. Venía un joven, pero le digo, ¿y a vos qué te pasó? Porque estaba con un entusiasmo. Claro, me enteré que hace 3 meses estás convertido. Y estaba media hora antes de la reunión parado en la entrada del templo porque quería ir a participar del culto. Qué lindo es poder mantener esa actitud de interés por las cosas de Dios y por juntarnos como pueblo de Dios. Siempre que nos reunimos, el que está atento recibe mucha bendición. El que es sensible a la voz del Espíritu, el que abre su corazón como hemos cantado, Dios comienza a trabajar. Porque, hermanos y hermanas, los que tenemos a Cristo, tenemos el derecho otorgado por el Señor Jesús de tener cada día una vida más linda. ¿Cómo está su vida? Gracias por el contagio. No, los contagios. Es lo que la Biblia dice. Es que a veces vamos perdiendo el encanto de lo que es vivir teniendo al lado nuestro un hombre, un Salvador tan grande como es nuestro Señor. Y hoy Él nos trajo aquí para aprender juntos algo más, precisamente para enriquecer nuestra fe y llevarla la fe al terreno de la práctica, porque cuando lo hacemos, eso trae resultados a nuestra vida, trae cambios profundos, cambios esenciales en todo nuestro ser. Qué bueno es que tenemos esta posibilidad de juntarnos en el nombre del Señor y vamos a estar atentos, porque en esta mañana Él nos va a querer enseñar algo o quizás quiere que ajustemos algo en nuestra vida, pero el propósito final es hacernos bien. ¿Quién quiere el bien de Dios en esta mañana? ¿Quién no lo necesita en forma personal y familiar? Todos necesitamos cada día del bien y de la misericordia de Dios. Como iglesia, yo hoy decía que Gustavo me quemó y me dijo que yo estaba sorprendido porque tenía que predicar, y eso es verdad, pero también cuando entro a la iglesia, también Dios me sorprende, porque pude percibir otra vez que la iglesia está en un despertar espiritual. La iglesia se está viendo una corriente de amor y de entusiasmo. Llegó un pastor de visita. ¿Cómo era tu nombre? Ponete de pie. Gustavo, ya te presentaron un poco, pero él fue uno que me dijo, qué ambiente que hay acá. Vieron, los que vienen de afuera a veces disciernen y se dan cuenta, y esto es muy positivo. Y qué interesante es saber que la iglesia está en marcha para algo mejor. Y en este tiempo la iglesia está no solo en un programa de una campaña de 40 días de oración, está detrás de un objetivo, que es hacer que cada uno de nosotros descubramos a través de la oración el poder que tenemos en nuestras manos, porque eso cambia nuestra vida en forma total. Cuando oramos, ¿sabe qué pasa? Se establece un contacto con el Señor y podemos tener relación con Él, que es nuestra fuente de vida. Cuando oramos, algo el Espíritu hace en nuestro ser interior, trayendo lo que nosotros necesitamos. Y quizás vos en esta mañana estás necesitando cosas de Dios, ¿o no? Muy puntual.
Hay algunos desanimados, hay otros con problemas laborales, hay otros con problemas económicos. Hablaron de este caso de esta chiquita, mire qué entorno y qué difícil, pero tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Pero ese Dios necesita, anhela, tener con nosotros un diálogo fluido. Y en estos días la iglesia estuvo y está siendo bendecida por esta actividad. Ustedes tienen su devocional. ¿Qué tal les va con la meditación? ¿Alguno está contento? ¿Le hizo bien? ¡Qué bueno! Hay que reconocer las cosas que nos hacen bien y dar testimonio. Pero en la portada vi ahí que hay, ya lo vi hace rato, pero ahora me llamó la atención, que hay 3 frases matadoras. ¿Usted la leyó? Capaz que no se acuerda. Alguno se va a acordar, pero por las dudas yo me adelanto. En primer lugar dice, reto que puede cambiar toda tu vida. Qué lindo es ver que aquí tenemos un reto maravilloso, para este tiempo, de parte de Dios, de parte de la iglesia, para llevar a cada miembro a otra actitud espiritual, a otra madurez espiritual. Es un reto para cambiar tu vida. Y cuando tu vida cambia, tiene consecuencias en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar dice, simplemente ora. Y lo que yo veo aquí entonces, una propuesta simple y poderosa. Cuando nos ponemos simplemente a orar, Dios puede empezar a mover su mano. Alguien dice por allí, la oración mueve la mano de Dios. Yo cambio el concepto, pienso que nadie puede mover la mano de Dios. Lo que sí puedo hacer es orar y de esa manera le permito a Dios mover su mano sobre mi vida. Pero en tercer lugar, al pie de la portada, dice, diario de 40 días para tu viaje a una vida de milagros. ¿Qué tal? Esta es una invitación de aquellas que no se puede perder. Es acceder a hacer un viaje por nuestra vida a través de la oración. Hay algunos que ya están planeando su viaje de vacaciones, ¿no? Ya empezaron a ahorrar, y qué bueno es darse unas vacaciones de vez en cuando se puede. Pero acá la propuesta es tomar a la vida como una vida que entra en una dimensión de vacación, ¿no es cierto? De un viaje, dice, primero de 40 días, pero que se va a extender para toda la vida. Porque lo que Dios quiere instalar en vos y en mí es que a través de la oración se nos abren las puertas a una relación fluida con Él. Se nos abre una condición nueva en nuestro corazón porque Él cambia nuestro estado espiritual, emocional, afectivo y todo lo que quieras agregarle. Pero en tercer lugar, cuando oramos y tenemos esa relación con Él y Él hace cambios en nuestra vida, se producen cambios relacionales. Gustavo decía, qué lindo es ver que algunos se abrazaban hoy. Yo espero que la reunión termine con un abrazo, esta mañana también. Pero Dios nos va a orientar acerca de que hay cosas que quizás hemos dejado de hacer, pero lo vamos a dejar para el final, porque hay 2 cosas que vamos a hacer que la Biblia enseña. Ustedes saben que los buenos bautistas dicen que nuestra única guía de fe y de práctica es la palabra. ¿Lo sabía usted? Es. O tendría que ser. O de vez en cuando es. Cuando yo me preparaba un poco para traerles este sermón de parte de Dios, Dios me preparó a mí primero. Y me hizo ver que hay cosas en la vida que yo sé y que no estoy haciendo como tendría que hacerla. Y me desafiaba a mí estos días, esta mañana, a hacer cada vez las cosas mejor. Pero decía como introducción a esto, que la iglesia está teniendo y ofreciendo una oportunidad para que el creyente redescubra a un Dios sobrenatural y a un Dios que hace cosas sobrenaturales. ¿Ya les pasó en estos 40 días de oración que Dios los sorprendió con algún cambio? A ver, ¿alguien quiere decir 3 palabras? ¿La dejamos ahí? No seas tan tímida. Bien, es verdad. Lo que dice la hermana en general es cierto, nos sorprende.
Ahora, ¿cómo te sorprende? Ahí está el tema, el amor de Dios. Ayer estaba con un consiervo que andaba un poco atribulado, cansado. Tuvimos una entrevista y empezamos a hablar un poco y demás y más. Y esta mañana me llama y me dice, ¿sabes? Yo no sé qué pasó, pero me levanté en otro estado. Claro, el que busca encuentra. El amor de Dios siempre se mantiene y el amor de Dios es un accionar de parte de Él para dar lo que nos falta en Cristo Jesús. Pero siguió hablando esta mañana, temprano, y me dice, no solo estoy distinto, dice, además te quiero decir, porque él había venido por problemas personales y por problema económico. Dice, esta mañana alguien me llamó y me dijo, tengo un sobre para vos. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasaría a vos si alguien te trae un sobre? Y adentro del sobre te trae algún regalito o un dinero. ¿No sentís nada vos? ¿Cómo no voy a sentir? ¿Cómo no vas a sentir cada día el impacto del amor de Dios? En acciones concretas que te marcan la vida, que te renuevan tu ser interior, que te impulsan a este viaje para descubrir esa vida. Más a la noche, ayer estuve en una reunión en una iglesia donde se envía un misionero, un pastor, un encargado al Bolsón. Y qué interesante porque allí el mensaje decía que tenemos, a mí me lo decía y a todos, que teníamos que redescubrir que en esta vida no tenemos que mirar tanto en lo horizontal, sino que estando en lo horizontal, porque a veces estamos muchas horas en lo horizontal, en la camita, planchaditos, dice, levantad los ojos, porque nosotros somos ciudadanos de otro reino. Y qué lindo es porque en el reino hay todo tipo de bendición. Así va a ser cuando lleguemos a su presencia. Yo por un lado ya quisiera estar por completo disfrutando el privilegio del reino. ¿Cómo se lo imagina usted la nueva ciudad, lo que Dios tiene preparado para usted? ¿Cómo será? Es indescriptible, pero es grandioso. Y hacia allá vamos. Pero a veces nuestros ojos se quedan más en las tristezas de este mundo, en lo que tengo, en lo que no tengo. Y eso sabe que muestra que nuestra fe no está produciendo lo que tiene que producir. No porque la fe falla, sino porque nosotros no nos hemos adherido a conocer las verdades de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en esta mañana, el Señor nos está proponiendo algo interesante. Ya me impactó cuando Gustavo mencionó ese versículo que yo repetí, que cuando el pueblo de Dios está junto, pero agrega una cosa, y en armonía, ahí manda. El Señor me dijo a mí, yo comparto con ustedes lo que me dijo el Señor, que yo a veces me pierdo un montón de bendiciones porque yo no estoy tan en armonía, ni con Él, ni con mi esposa, ni con mis hijos. No se creen que soy un malandra. Los amo, me aman, estamos bendecidos como familia. Pero hay más. Qué lindo es ver, y se da en las iglesias, el resurgir del enamoramiento entre los matrimonios. No sé si le conté, pero hace un tiempo había un matrimonio que se separó. Eran creyentes, pero se separó. La primera medida, me voy de la iglesia porque tengo vergüenza. Pero el amor del cuerpo de Cristo los atrajo. Como te está trayendo el amor del cuerpo de Cristo a vos en esta mañana. Me agradó escuchar a alguien que hace tiempo que no venía y está acá. El Señor la trajo para darle de ese amor. Y lo que nosotros tenemos que estar atentos en esta mañana es que Dios nos va a dar más de lo que pedimos y entendemos, pero Dios nos va a dar en la medida que nosotros le demos a Él.
El primer mandamiento que dice: amarás primero la vida, la familia, la plata, la iglesia, el auto, la salud. Primero Él. Amarás a Dios, y agrega, con todo tu corazón, no así nomás. Con toda, ¿cómo? Con toda tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Porque el versículo así, la letra la tenemos. Pero ¿sabes qué dice eso? Con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus emociones, con toda tu voluntad. Porque eso es el alma. Dice, alabalo a Dios. Y qué bueno fue esta mañana querer poner ánimo para que en la alabanza haya ese ánimo santo que tiene que haber en los creyentes, de gozo. Cuando uno escuchaba y cantaba estas canciones, por un lado da ganas de decir, bueno, me falta bastante, pero por otro lado me entusiasma saber que nuestra ocupación en el cielo, sabe que va a ser una de las funciones principales y tareas nuestras, va a ser, ¿qué? Exaltar, alabar, adorar, poner en alto el nombre del Señor. Y en esta mañana el Señor nos trajo aquí porque quiere trabajar en algo muy particular. Ustedes vieron que ustedes tienen ahí su hojita, ¿verdad? Del bosquejo que vamos a compartir en esta mañana, que tiene un título. El título que dice allí: ora y suelta. Y abajo hace la aclaración: oración de liberación. Orar y soltar. Vamos a ver ese primer versículo que dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Nos detenemos aquí un instante, porque ustedes vienen orando. Ustedes oran el Padre Nuestro de vez en cuando. A veces por reacción a otras religiones que practican repetición del Padre Nuestro, muchas veces nosotros nos descuidamos de incorporar, al menos cada tanto, el Padre Nuestro, porque es la oración de Jesús. Contiene todo. No es para que la conozcamos de memoria y la repitamos como loros. Es para que nos coloquemos en esa posición espiritual de acercarnos a ese Dios que nos ama y nos dice: perdona nuestros pecados. Yo le voy a confesar, muchos años yo he sido, me convirtió a los 14 años, pero seguía manteniendo una vida de conceder al pecado, al pecadito. Total, eso no importa, nadie lo ve, nadie lo sabe. Pero hay alguien que sabe todo. Y ese que sabe todo, que conoce tu corazón, cuando ve el pecado, llora. ¿Y sabe por qué llora? Porque dio la vida de su hijo para que vos no tengas que llorar a causa de un estado. Porque cada vez que un hijo o una hija de Dios está en pecado, la destrucción está instalada y afecta su alma, afecta su espíritu, afecta su cuerpo. El cuerpo se enferma porque el alma está mal. Y muchas veces el alma nuestra está mal porque nosotros no le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Esta mañana ya fue dicho eso. Hacé una repasadita. Esta semana, ¿cuántas veces te detuviste a pedir perdón? Porque nosotros decimos, está todo bien. Y pensamos que no pasó nada con lo que hicimos. Pero qué bueno es volver el rostro y mirar a su esposa y decirle: perdóname porque te puse cara fea. Perdóname porque te fallé en esto, te iba a prometer estar a tal hora, no llegué. ¿Saben? Son muchas las manifestaciones, son muchas las cosas que suceden cuando alguien está bajo pecado. Yo, decía el salmista, mientras estaba en pecado, hasta mis huesos se afligieron. Y sabes una cosa, yo confieso, yo soy pecador. Y a veces demoro en acercarme a Dios a fondo,
para lograr el perdón de mis pecados. ¿A usted no le pasa un poco lo mismo? La primera cosa que Dios nos está diciendo en esta mañana es que todos somos pecadores y que no hay uno que sea justo. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, que todos nosotros vamos a tener pecado, los pastores, los líderes, todos. Y el apóstol Pablo no se avergonzó de decir, yo soy el más grande de los pecadores. Eso es una condición que había en él por la naturaleza humana. Y mientras estemos en la carne, estamos sujetos a la caída y al pecado. Lo grave es cuando dejamos que el pecado se instale porque produce consecuencias nefastas. ¿Conocen el ácido muriático? Usted tira una gotita y le quema todo. El pecado es más que un ácido muriático que destruye por dentro. Y cuando el alma de la persona está destruida a causa de mantener el pecado ahí todavía pegadito a ella, ese pecado hace la obra de día y de noche. Ese pecado hace que no pueda tener una relación ideal con mi esposa, en mis afectos, en mi vida sexual. No hace posible que mi relación con mis hijos sea fluida porque yo estoy en pecado. ¿Sabe que el ser humano en general piensa que el problema es de otro? Y mi familia está mal porque me falla este y me falla el otro. Este es un tiempo donde Dios te dice, mírate primero a vos mismo. Repasá vos tu vida interior, a ver si hay pecado. Porque antes de terminar la reunión, vamos a declarar que este salón va a ser como un basurero para que cada uno tire su pecado. Porque acá el tema es que si no tratamos esto ahora, seguiremos padeciendo lo que estamos padeciendo. Entonces, la palabra de Dios dice, y el Padre nuestro dice, y ahora perdonan nuestros pecados. Pero ¿qué dijo Jesús a continuación? Dice, así como hemos perdonado. ¿Lo entendiste bien? Si vos no perdonaste ahora a alguien que ha pecado contra vos, te ha herido con algún desprecio, con algún juicio, con alguna actitud, con alguna palabra, si alguien te ha perdonado, la condición para que Dios te perdone es que vos perdones a otro. ¿Cómo estás en tu familia? ¿Cómo estás con tu compañero de trabajo, yendo al mundo secular? ¿Cómo estás con los hermanos en la iglesia? ¿Hay algo que te separa? Esta mañana, ponete contento, porque Dios quiere traer una solución de fondo a tu vida, a tu familia y a la iglesia. Pero lo importante es saber que yo y vos nos podemos acercar a Dios, pero la condición exigida es que yo antes perdone a otros. El Espíritu de Dios ahora está mostrándonos cosas. Ya vamos a avanzar con esto. Pero en segundo lugar el versículo habla de que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Bueno, saben que los judíos tenían la obligación de perdonar 3 veces. Y si no, chao. Pero Pedro de 3 la elevó a 7 y le dice, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a alguien? Esto tiene que ver con que nos cuesta perdonar a otros, porque ya le perdonamos antes. Y a veces decimos, ya le perdoné tantas veces que ya no importa. Pero sin embargo, acá el pasaje enseña que Jesús le dijo, no 7 veces, sino te digo 70 veces 7. Gracias a Dios porque Dios me viene perdonando a mí 70 veces 7. Gracias porque mi esposa me viene perdonando a mí 70 veces 7. Ya tenemos 51 años de casados. Así que mire todos los perdones que yo me ligué. Y cada vez que yo me equivoqué y que ella me perdonó, yo fui limpiado por la sangre de Jesús. Y ese pecado lo pagó en la cruz Él, como vamos a ver dentro de un ratito, siguiendo con el bosquejo de esta mañana. Entonces, miren, hermanos, qué importante es que entendamos que no podemos tolerar
que el pecado siga en nuestro corazón. Que cualquiera haya sido el error que hayamos cometido, hay que llevarlo a la presencia de Dios primero para ser perdonado y sanado. Pero después, el tema de hoy tiene que ver con que si yo estoy en pecado, mis relaciones con otros se afectan. ¿Y cómo se afectan las relaciones? Por desencuentros, por críticas, por quejas, por decir el otro estuvo mal y guardarse eso y a veces ni hablarlo. Pero eso ha ido llenando. ¿Y saben qué? Cuando alguien es ofendido, se produce una herida dentro. Se produce una herida. Cada vez que alguien peca contra nosotros, en nosotros se produce una herida interior que produce angustia, que produce bronca, que produce ganas de tener revancha. Me la hiciste, te la hago. Y eso se aplica a la vida personal, a la vida matrimonial y a la vida de iglesia. Y saben que hay personas que viven años y años con la herida abierta. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una herida que no se cura? Tengo ahí en el barrio pobre, estamos ayudando a un vendedor de diarios, que él tiene un problema en su pierna de diabetes y se le ha abierto como una herida de 30 centímetros y no la pueden todavía curar y lo están tratando. Y uno ve eso y dice, pobre persona con esta herida. Pero ahora yo te invito a pensar en la herida que otros tienen, porque vos te equivocaste con ellos al tratar con ellos. Porque la herida que se causó en esa persona es una herida que sangra. La buena noticia es que eso tiene una cura. Y ya vamos a ir avanzando en el sermón y vamos a encontrar la manera de sanar las heridas. Pero primeramente, en su bosquejo, está diciendo, ¿por qué yo tengo que soltar al que me ha herido? Pareciera ser que la naturaleza nuestra, en vez de desatar, de soltar, ¿qué hace? Ata. ¿Y cómo es esto de atar? Por ejemplo, Gustavo pecó contra mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Te puse de pecador a vos, pero yo soy más grande que vos, pecador más grande que vos. Él pecó contra mí. Él me causó una herida. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que tomar la decisión de perdonar. ¿Y saben una cosa? Perdonar es un acto de amor sublime. Que si yo amo a Dios y Dios me ama a mí, yo puedo amar a los que pecan contra mí. Y si Él pecó contra mí, ¿qué tengo que hacer yo? Ya me dijeron, perdonar. Pero, ¿qué es perdonar? Es tomar conciencia del error. Porque saben que cada pecado no solo afecta a la otra persona. Cada vez que yo peco contra alguien, estoy pecando contra Dios. Entonces se resquebraja toda la relación. Entonces, esta mañana, ¿por qué debo soltar al que me ha herido? El primer pasaje dice, y el primer punto del bosquejo, porque Dios me perdona a mí. Si vos tenés a alguien que ha pecado contra vos y tenés una herida abierta, lo que vos y yo tenemos que hacer tenemos que perdonar. La razón es porque ya Dios me perdonó. Y si estoy perdonado, yo todavía estoy en condiciones de seguir adelante aunque mi herida todavía esté. Y dice el pasaje siguiente, habla de que cuando alguien está herido, lo que tiene que hacer es ser bondadoso, compasivo unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes. Qué importante es ser benigno y compasivo y ser perdonador. Y si alguien, yo sé que tiene algo contra mí,
yo tengo que salir lo más rápido posible y buscarlo a esa persona y decirle, che, ¿qué pasa entre nosotros dos? ¿Hay algo? ¿Yo he cometido algún error? Qué bueno sería que esto lo apliquemos en esta semana, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Acercarnos al otro, porque el otro muchas veces está angustiado y está triste y de por medio hay pecados. Pero nosotros tenemos que arrancar con un corazón perdonador, porque perdonar es el acto sublime de amar. Y tenemos que hacerlo porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero en segundo lugar, ¿por qué tenemos que perdonar a los que nos hieren? Porque el resentimiento es autodestrucción. Dice, hay quienes llegan a la muerte, dice uno de los pasajes, el segundo pasaje en Job. Hay quienes llegan a la muerte, felices y tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Qué triste es caminar por la vida y seguir viviendo triste y angustiado. ¿Cuántas personas llegan al final y dicen, como la Escritura dice, ya no tengo contentamiento? Eso no es lo que Dios quiere para vos y para mí. Dios no me quiere ver amargado, no me quiere ver fusilado. Lo que Dios quiere ver, que tengo la felicidad de Dios, porque en vez de estar resentido contra los que pecan contra uno, nosotros perdonamos el pecado de esa persona, así como Cristo nos perdonó a nosotros, y así la herida mía y la herida del otro comienza a sanarse. Pero la tercera razón, en cuanto a por qué debo de soltar a los que me han herido, es porque yo necesito el perdón diario de Dios. ¿Qué tal? Vos sabés que el Padre Nuestro dice, dame el pan cada día. Y habría que entender el Padre Nuestro, dame el perdón cada día. ¿O no? Sabés que al vivir el mundo en que vivimos nos salpica de cualquier manera y pecamos. Y a veces ese pecado lo dejamos guardado. Y con ese pecado en aflicción aún afectamos la vida de otros. Y no tenemos derecho nosotros para poder hacer que otros que están al lado nuestro no sean felices. Ahora, ¿qué pasa cuando el pecado se mantiene, el creyente no perdona, aunque Dios lo perdonó a él, está en infracción espiritual? Comienza una vida de resentimiento del uno con el otro, de a poquito. Eso después crece, trae divisiones en el matrimonio, trae divisiones en la iglesia, trae conflictos de todo tipo. Porque vos y yo necesitamos cada día experimentar el perdón de Dios. Sabés que el perdón es el que sana la herida. Cuando alguien fue herido por otro y lo perdona, mi herida, si yo perdoné, comienza a sanarse. Y no solo eso, sino que cuando yo lo perdono, yo lo estoy desatando a él. Porque este pasaje es muy profundo. Allí se enseña de que el creyente ata o desata. Ahí en Mateo dice, todo lo que atares en la tierra será atado en lo espiritual en el cielo. Todo lo que desatares será desatado aquí. ¿Qué hago con una persona que me trató mal, que me causó alguna herida? Porque no hay tiempo en esta mañana, pero, ¿sabes? Yo orando y todo pensaba en esta mañana. Nosotros ya venimos y desde chicos tenemos heridas. Está comprobado que hay chicos que tienen las heridas ya en el vientre de su madre. Para colmo, cuando nacés, por lo menos en mi tiempo, nos daban un chirlo para ver que respirara mejor. Y ese chirlo ya fue una herida. Y después, ¿sabés todas las veces que la ligué? Bueno, pero hay heridas que se van acumulando. Esa es una de las razones por la cual estamos ciegos a veces espiritualmente y no podemos aprender esto de realmente estar en condiciones de perdonarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué hago yo con esa herida que me dejó alguna experiencia del pasado
de ofensa, de cosas injustas que hablaron contra uno, de situaciones. ¿Qué hago con esa herida? La primera cosa que tengo que hacer, dice allí el bosquejo, se la dejo a Dios. Primeramente. Y te invito que ahora reflexiones en tu caso particular, porque seguramente hay alguien que te ha ofendido a vos en algo, o que vos lo ofendiste a él. ¿Qué tenés que hacer? Dice la palabra en Romanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue. No dejen la venganza. Creo que le conté un testimonio de hace un tiempo, pero lo voy a repetir porque es ilustrativo, si así fue que lo dije. Yo estaba en una reunión con líderes en una iglesia, en nuestra iglesia, hace tiempo atrás. Y éramos 50 líderes allí. Y estábamos tratando de ajustar algunas cosas. Y por ahí se levanta una señora y dice, pastor, usted es un mentiroso. Yo la escuché y dije, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué habré dicho? ¿Me podés decir? Y entonces empezó a decir algo que no era verdad. Allí yo me quedé en paz. Escuché a esta señora, hermana, y le dije, bueno, mira, después de la reunión, charlamos un poco. Y sigo adelante con la reunión, porque había que resolver cosas, y además porque no había que tratar en ese momento el problema. Pero termina la reunión y un montón de hermanos me viene, pastor, dice, ¿por qué no se defendió? Pero yo había aprendido que mi defensa no sirve. La defensa la hace Él. Y cuando yo le entrego la carga a Él, Él se encarga de la carga y de mi defensa. ¿Y sabe qué pasó? Eso fue un sábado. El domingo suena el teléfono tempranito y llama a esa hermana y dice, pastor, quiero pedirle perdón, porque lo que yo dije de usted no era cierto. Y no solo me dijo eso, sino dice, y le voy a pedir que cuando se haga la próxima reunión me dé lugar a mí porque yo en público quiero pedirle perdón a usted. ¿Quién lo hizo? Cuando uno se la deja a Dios a la carga, Dios se encarga de la carga y se encarga de uno y le defiende la causa. Por eso, querido hermano y hermana, si alguien te ofendió en algo en todos estos años, esta mañana toma una o dos o no sé qué, toma una carga. No te vayas a dormir con esa carga, llévasela a Dios. No busquen la venganza, dejen que Dios se encargue. Yo le daré a cada uno su merecido. Bueno, usted quiere que el otro... el tema es difícil acá, porque cuando uno no desata al otro, no lo perdona, el otro queda atado a su pecado y queda atado al juicio de Dios. Y si el otro no cambia, el otro va a recibir su merecido, porque el pecado no queda sin castigo. Todo pecado lleva en sí el castigo. En este caso, cuando alguien perdona, lo que logra es que el perdón de Dios produzca en su vida esa realidad interior y ese sentimiento también de paz por decir, yo pude soltar, yo pude perdonar y el Señor se va a encargar de él, de mi herida y de mi carga. Entonces, más o menos está entendido esto. Esta mañana Dios te dice, deja que el Espíritu te muestre alguna de tus cargas. Y tengo que decir esto. ¿Saben una cosa? Lo que sucede muchas veces es que las cargas más grandes las tenemos con algunos que están más cerca, en la familia. Y la tenemos en las iglesias. Y vivimos con la carga. Y eso nos enferma. Eso nos destruye por dentro. Nos lleva a ser cristianos a medias. Y Dios no quiere cristianos de cuarta, Dios quiere cristianos de primera. Para ser cristiano de primera tengo que hacer estas cosas que primeramente Él dijo que haga.
Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo, lo perdono. Y el segundo punto del bosquejo dice, presten atención, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Hoy se habló de la gracia de Dios. ¿Usted la tiene, la gracia de Dios? Pero ¿no le parece que tiene que haber más gracia de Dios para usted? Yo creo que yo soy el que más necesito de la gracia de Dios. El gran problema, dice este pasaje, que si yo no me cuido, la gracia esa no va a fluir, porque en lugar de eso va a haber una raíz de amargura que va a brotar, va a causar dificultades, y dice, y aún por eso otros van a ser contaminados. Yo soy sano con la gracia de Dios. Yo soy sano. ¿Y cómo libero mi herida? A través de la gracia del Señor. Y dice el versículo siguiente, Cristo llevó el pecado en su cuerpo sobre la cruz. Ese pecado que el otro me hizo, ese pecado que yo le hice al otro, Cristo lo llevó y lo clavó en la cruz. En aquel momento ya Él trató nuestros pecados y con su sangre, dice. ¿Y para qué lo hizo de morir en la cruz? Dice, para que nosotros no muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Cuando yo leo esto, veo el impacto que tiene si yo mantengo en la posición de pecado. La gracia de Dios no es suficiente, tan suficiente como lo que Dios quiere que sea para mí. Va a ser suficiente para entrar al cielo, porque soy salvo por gracia y nada más. Pero a veces vivo en esta vida, en esta tierra, peregrinando, haciendo el viaje de mi vida en medio de la amargura y la tristeza, que te hace arrugas, que te lesiona todo el sistema digestivo. Es esa herida que hasta te afecta emocionalmente y psíquicamente, porque el interior de la persona está por explotar. Y saben que una vía para comenzar a sacar esa presión interna es perdonar. Cuando uno descubre la bendición de perdonar a otro, primero, ya dijimos, la carga se la deja Dios. Segundo, yo soy sano por las heridas, por la gracia de Jesucristo. Lo que yo tengo que hacer es clavo esa herida mía en la cruz de Cristo, porque Él allí pagó por mis pecados para que yo sea sanado. Entonces, cuando yo hago esto, mi condición espiritual es otra, mi relación con Dios cambia por completo y puedo empezar a caminar de una manera distinta. ¿Saben? Cuando alguien, ya lo dijimos, pero voy a repetir, cuando alguien se mantiene sin perdonar a otro, seguro que no está viviendo y sintiendo el perdón de Dios. Así que hay que repasar eso. Si yo no puedo perdonar a otro, cuidado, porque no estoy sintiendo el amor de Dios. Porque cuando uno tiene el amor de Dios, hay evidencias en su vida. Cuando yo estoy en pecado, el pecado me mantiene separado de Dios, me mantiene separado del otro. Pero cuando yo estoy perdonado, la evidencia es que yo amo a Dios con todo el corazón, cada día. La evidencia, si he perdonado y estoy perdonado y me siento perdonado, es que puedo perdonarme a mí mismo. Y a su vez la evidencia, si yo estoy perdonado por Dios, yo puedo perdonar a los demás. Además, perdonar, cuando uno perdona a alguien, aparece la evidencia de que es un cristiano que está ajustando su vida, cuidando su vida interior y se está haciendo cargo no solo de lo suyo, sino haciéndose cargo de aquello que lo mantiene unido al otro,
atado al otro. Pero cuando yo perdono, soy desatado por Dios. Y en ese momento ya explicaba que comienza la liberación y la santidad, la sanidad del Señor. Pero además, perdonar, cuando yo perdono, eso trae a mi vida sanidad, trae a mi vida libertad y trae a mi vida un bienestar especial. Y finalmente, perdonar hace posible que podamos vivir juntos y en armonía. Fuimos creados para vivir juntos y en armonía. Y cuando alguien perdona a aquel que le ofendió, está ayudando para que la armonía pueda aumentar. Yo creo que en esta iglesia hay armonía ahora, ¿o no? ¿Sí? ¿Ustedes la ven? Yo la veo. La vi cuando entré hoy otra vez. La vi cuando se estaba en el momento de alabanza y adoración. La vi con los testimonios que ha habido. Está habiendo armonía. Pero si alguien todavía guarda algún dolor en su corazón, esta mañana tenemos todos una oportunidad preciosa. Porque vamos a hacer dos cosas ahora, para ya ir concluyendo con la predicación. Pero antes de hacer las dos cosas, voy a hacer como una síntesis breve. Si Dios te perdonó a vos y a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otro? Y les confieso, yo he sido lento en perdonar. Pero a medida que ya me he ido entrenando en eso, el Señor me ha bendecido y me ha sanado a mí de las heridas. Y he podido ver cómo le sanan las heridas a los otros. Pero si yo me mantengo en esa condición, mi vida va a ser un viaje, pero un viaje de mucho luchar, de angustias, de tristezas, de dolores. En cambio, si yo pongo en práctica lo que Dios enseña, la cosa se revierte. Y el Señor cambia mi condición espiritual. Y yo me quiero ir esta noche, esta mañana, quiero salir de ese templo, de esas puertas, voy a pasar, habiéndole dicho al Señor, perdóname mis pecados. Pero el Señor me vino diciendo, Jorgito, ¿le perdonaste a los que te ofendieron? Porque cada día nos ofenden y ofendemos. Y esto no es natural para un cristiano natural. Esto no es natural. Esto hay que revertirlo. Decía que hay dos prácticas que vamos a hacer, que ustedes las conocen muy bien, y que son remedio también para dar un paso adelante en perdonar a otros. Dice un pasaje en la Biblia conocido, orad unos por otros, orad unos por otros, confesaos vuestras ofensas, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo te voy a pedir ahora que allí donde estás, vos tengas una oración. Como buen cristiano y como buen bautista, que la palabra es guía de fe y de práctica, acá es muy claro, orad unos por otros. Y yo te voy a invitar para que ores por esa persona que hoy el Espíritu Santo te va a ayudar a perdonar. Pero vos tenés que orar. ¿Tendrás a alguien que perdonar? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Inclina tu rostro
Vamos a hacer esto que Dios dice, orar por el otro. Y esta mañana estamos orando por aquel otro que ha causado alguna herida en nuestro corazón, que puede tener años, que tiene que ver con la vida más cercana de la familia o lo que fuera, que puede ser que haya quedado alguna herida en la iglesia y la familia de la iglesia tiene que estar sana de las cosas que ocurren en la iglesia. Pero este es el momento de orar por esa persona. Puede ser que esa persona esté aquí o ya no esté aquí, pero el Señor hoy dice, orá y desatá. Orá por esa persona ahí. Desatalo, decile al Señor en tu oración ahora, Señor, ponele el nombre que tengas. Gracias porque a mí me has perdonado y yo ahora voy a orar, estoy orando para perdonar a Miguel, a Juan, a Francisca, a quien fuera. Yo en fe la suelto. No voy a esperar sentir ganas de hacerlo, sino que obedezco a tu palabra, porque el que conoce tu palabra y la hace es bienaventurado, pero el que la oye y no la pone en práctica, no recibe esa bendición, al contrario. Por eso, hermano, ahora soltá ese perdón, bendecile a esa persona en el nombre de Jesús. Ya vendrá tiempo que podrás verla, charlar, conversar, arreglar este tema, pero esta mañana tenés que salir de aquí desatado. Así como cuando Dios resucitó a Lázaro, le dijo, desátenlo, porque en ese tiempo se lo cubría con vendas, desátenlo. Y hoy Dios quiere desatar tu vida. Dios quiere desatar muchas cosas que te han encarcelado a vos, te han rodeado, que te mantienen allí encerrado. El Señor quiere romper eso y vos rompes eso para el otro también en esta mañana. El Señor a vos te quiere traer liberación. El Señor te quiere traer sanidad. Cuando te traiga sanidad, qué lindo es sentirse sano. Oh Señor, gracias porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para que mis hermanos y yo seamos sanos. Gracias porque no hay pecado que vos no perdone. Y cada uno de nosotros ahora reafirmamos este pedido en tu presencia. Perdónanos, Señor, por no saber perdonar. Decidimos en fe ahora soltar perdón por el hijo, por la madre, por el padre, por la esposa, por quien fuera. Soltar perdón, porque lo que desatamos aquí en la tierra se desata en el mundo espiritual. Así que declaramos libre a esa persona y nos declaramos libres nosotros también de esa atadura para que nuestra herida comience a sanarse. Señor, toma ahora toda esta carga que cada uno de nosotros la estamos entregando a los pies de la cruz de Cristo. Y es como si la dejáramos bajo la suela de nuestros zapatos. La sacamos desde el centro de nuestro ser y la llevamos allí abajo y pisoteamos eso que arruinó nuestra vida. Oh Señor, danos la vivencia esta mañana de perdonar a los que nos ofendieron, para que esto traiga sanidad a mi vida, a mi familia y a mi iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esto? ¿Perdonó a alguien? ¿Bien? Qué bueno, gloria a Dios. No se avergüence de esto, porque perdonar es un acto de amor y no hay que avergonzarse de esto. Pero lleve la práctica, aplíquela a su vida, empiece a perdonar y va a ver lo que le va a pasar a usted. Lo que nos va a pasar a nosotros cuando sigamos creciendo en esta práctica que el Señor nos da. Pero ahora, ya cerrando, viene la segunda práctica y vamos a pedir a los músicos que estén aquí para cantar. Gustavo, ¿nos querés dirigir en esta canción? Antes de tener la ofrenda, vamos a cantar esta canción. Y después vamos a levantar la ofrenda en esta mañana.